Capítulo 1. Un ciervo masticaba las hojas de un arbusto en las afueras del bosque mientras sus grandes y redondas orejas se movían inquietas. Su sensible olfato no había detectado el rastro de ningún depredador, pero su instinto le decía que alguien o algo lo observaba. Aún así, continuó comiendo, sin moverse de su sitio. Resultó que el instinto del ciervo no se equivocaba. A 45 metros, en lo más profundo del bosque, un humano se agazapaba tras el tronco de un árbol frondoso. Tras ubicarse en un lugar donde el viento no le llevara su olor, el humano jugueteaba con una piedra redonda en la mano mientras esperaba pacientemente el momento perfecto para atacar. El ciervo bajó la cabeza para agarrar otro bocado de hojas cuando el hombre salió de detrás del árbol. Una piedra cortó el aire con un silbido y atravesó los troncos y ramas de los árboles a su paso como una bala antes de impactar al ciervo en la cabeza, matándolo al instante. El hombre se acercó al ciervo desplomado, lo agarró de las patas y lo cargó sobre sus hombros. Esto debería mantenerme alimentado durante unas 2 semanas, reflexionó. Al salir del bosque, se divisaba una gran aldea al pie de la colina, que se extendía a lo largo de un río, pero el hombre no se dirigió hacia ella. En cambio, dio un rodeo y caminó unos cientos de metros hasta llegar a una pequeña cabaña construida a la orilla del río. Era su hogar. Vivía fuera del pueblo. Era un paria. No era porque le gustara, pero tampoco porque los demás lo exiliaran del pueblo. Su condición simplemente ponía en peligro a quienes vivían cerca. Su mera presencia les hacía enfermar o desmayarse. Hogar, dulce hogar, murmuró con sarcasmo cuando su cabaña apareció a la vista. Uzumaki-san. 2 niños gritaron su nombre al mismo tiempo y, así, su expresión de apatía desapareció, dando paso a una brillante sonrisa. Los niños corrieron hacia él con sonrisas dentadas en sus caras. Kai. Rin. ¿Qué te trae por aquí? Preguntó con voz llena de alegría. ¿Olvidaste qué día es hoy? Es domingo. Dijo Rin, con las manos en la cintura. Era una niña, de unos 10 u 11 años. Su cabello negro, largo y recogido en 2 coletas desiguales, denotaba travesuras. Sus brillantes ojos rojos denotaban su carácter travieso. ¿Ya? Qué rápido pasa el tiempo cuando uno se hace mayor. Dijo Naruto, desconcertado. No importa, me alegra que hayas venido. Acabo de volver de cazar. Nii-san, ¿cuándo me enseñarás a cazar también? Quiero llevarle carne a mi abuela, dijo el niño mientras abría la puerta del patio para que Naruto entrara con el ciervo. Cuando seas un poco mayor, dijo mientras colgaba al ciervo del poste atando sus patas traseras con una cuerda. Los ciervos pueden parecer lindos y tontos, pero también pueden ser peligrosos si se les acorrala. ¿Y si te conviertes en la cena en lugar del ciervo? Está intentando asustarte, Kai. Los ciervos no comen gente. Comen hierba. Dijo la niña con un bufido. Pero pueden matarte, y luego los lobos o los jabalíes te comerán, explicó Naruto mientras tomaba un cuchillo y cortaba la garganta del ciervo para desangrarlo. A pesar de su corta edad, no era la primera vez que los niños veían una escena así, por lo que no se asustaron. Normalmente, le llevaba varias horas descuartizar el ciervo y empacar la carne, pero ahora que los niños vinieron a visitarlo, decidió posponerlo hasta después de que se fueran. Naruto llevó a los niños frente a la cabaña, entró y salió con una botella de limonada y 3 vasos. Los ojos de Rin y Kai brillaron al verlos. La gente del Rukongai no sentía hambre y envejecía mucho más despacio que en el mundo real. Dicho esto, aunque no necesitaban comer, podían hacerlo si querían. Desafortunadamente, al igual que los 2 niños, la mayoría de las personas que Naruto había conocido en el Rukongai hasta entonces vivían en la pobreza. Algunos nunca habían probado la comida en su vida, y mucho menos dulces como dango, galletas, chocolate, etc. Sonrió mientras le servía limonada a los niños y los observó beberla con deleite, cerrando los ojos y bebiendo un pequeño trago a la vez como para prolongar ese momento de felicidad. Hay más de dónde salió esto. Así que no se preocupen. Beban todo lo que quieran, dijo, dándoles palmaditas cariñosas en la cabeza, casi como lo haría un hermano mayor. Debido a su alta energía espiritual, Naruto se había autoexiliado, viviendo lejos de los demás para no hacerles daño. Pero, por ello, se sentía solo. La visita semanal de los 2 hermanos a su cabaña era una de las pocas cosas que le daban vida a su estancada y solitaria vida. Dime, Nii-san, ¿aún tienes un poco de esa sopa que nos diste la semana pasada? Kai. Le gritó su hermana. ¿Cómo puede ser tan descarado? El niño se rió torpemente mientras se rascaba la parte posterior del cabello. Naruto les sonrió.
Rin siempre era el más considerado, mientras que el chico era más bien descarado y se dejaba llevar por el corazón. No sé, dijo el rubio, fingiendo que se enfrentaba a una decisión difícil. Este es mi preciado ramen, ¿sabes? Me costó muchísimo cultivarlo, cuidarlo, cosecharlo y luego hacer fideos, por no hablar de los demás ingredientes. Te dejé probarlo la última vez, pero no puedo regalarlo siempre. Kai miró hacia abajo. Lo siento, murmuró. No tenemos dinero. Kan era la moneda utilizada en la sociedad de almas. Eran monedas grises, redondas con un agujero circular en el medio. Entonces, hagámoslo así. ¿Qué tal si me visitas 2 veces la semana que viene? Hazlo y te daré un poco de mi preciado ramen. Kai levantó la cabeza de golpe. ¿En serio? ¿Alguna vez he faltado a mi palabra? 20 minutos después, los niños sorbieron fideos calientes como si fuera la primera comida que habían tenido en sus vidas. Rin y Kai le contaron que estaban sucediendo todo tipo de cosas en el pueblo. ¿Conoces a Asakura, el que consiguió permiso para ingresar a la Academia Shinigami hace 5 años? Regresó y se llevó a su familia. Ahora todos viven en el Seireitei. ¡Ay, qué envidia! El tío Jin, del otro lado de la calle, resultó herido hace 2 noches. Unos ladrones entraron en su casa y le robaron todo lo que tenía. Y así, sin más, perdí. No puedo vencer a Shinji. Su peonza es demasiado pesada. Nadie puede vencerlo. ¿Campeonato de peonzas? Preguntó Naruto sorprendido. ¿Qué es eso? Kai dejó su tazón de ramen un momento y sacó algo del bolsillo. Era una peonza de madera con los bordes de la rueda tallados con un patrón irregular. Lo agarras de aquí y lo giras, así, dijo el niño mientras ella hacía girar el juguete sobre la mesa. Tenemos un lugar especial donde peleamos con estos. Como la base es curva, los trompos chocan entre sí. El que tenga el trompo fuera o deje de girar primero, pierde. Finalmente, los niños terminaron su comida, lamiendo hasta la última gota. Ambos habrían comido 10 tazones más si hubieran podido, pero ni siquiera Kai tuvo la desfachatez de pedir una segunda ración. Para la gente de Rukongai, la comida era un lujo que la mayoría no podía permitirse, sobre todo quienes vivían en su atrasado distrito. Habían pasado 2 horas desde su llegada cuando el niño hizo una mueca y dejó escapar un pequeño sonido de incomodidad. Me duele la cabeza, dijo y se frotó las sienes con las manos. Naruto se levantó rápidamente y acompañó a los 2 niños afuera. Es hora de que se vayan a casa. Pero sigo estando bien. No me duele la cabeza. Dijo Rin, haciendo pucheros. Yo también puedo soportarlo un poco más, dijo Kai también, sonriendo como para demostrar que estaba bien. La rubia no escuchó sus protestas. Ambos saben que es peligroso. ¿Recuerdan lo enferma que estaba la tía Nobuo antes de que me fuera del pueblo? ¿Quieren ser como ella también? No, pero no te sientes solo aquí solo. Estaré bien. No te preocupes, linda cabecita, dijo Naruto y les dio unas palmaditas. Espera un momento. Olvidé darte algo. Corrió al interior de la cabina y luego bajó las escaleras hacia el sótano. Toma, lleva esto contigo, dijo Naruto cuando regresó y le entregó al niño un paquete. Oh, es pesado. ¿Qué es eso? Preguntó Rin. Es para el tío Jin. Dijiste que está en apuros. Esto es carne de jabalí. No es mucha, pero le ayudará un poco. Y nada de robar. Dijo, señalándolos con el dedo y entrecerrando los ojos. La próxima vez que vaya al pueblo sabré si hicieron lo que les dije. Estarán en un buen lío si la roban. Naruto se quedó de pie observando a los niños mientras se marchaban, saludándolos cada vez que se giraban para mirarlo. Los observó hasta que se perdieron de vista. Sus pequeñas siluetas se oscurecieron por los arbustos que cubrían la colina. Dejó escapar un suspiro mientras cerraba la puerta del patio y se dirigió a la parte trasera de la casa. Empezó a despellejar al ciervo con movimientos diestros, señal de que ya había hecho esa actividad muchas veces. Fue como si su cuerpo entrara en piloto automático mientras se ocupaba de descuartizar al ciervo y su mente se dirigía a un lugar completamente diferente. Extraño Konoha extrañaba la ciudad luminosa y llena de vida. Extrañaba su viejo y pequeño apartamento e incluso a la vieja gruñona que vivía un piso más abajo y siempre le gritaba que guardara silencio por las noches. Extraño a mis amigos. Extraño a Iruka-sensei y a Kakashi-sensei. Sakura-chan, Sasuke, Octopox, Kurama, sobre todo, extrañaba a Tsunade. Ella había sido como una tía o una abuela para él. Me pregunto, ¿lograron derrotar a la diosa conejo al final? Sin darse cuenta, mientras dejaba que su mente vagara hacia el pasado, el tiempo voló y, en un abrir y cerrar de ojos, transcurrieron casi 3 horas.
Para entonces, casi había terminado de descuartizar al ciervo. ¿Cuánto tiempo llevo en este mundo? Parecía que fue ayer cuando murió a manos de Kaguya, lejos de sus amigos, en otra dimensión. Tras arrancarle a Kurama, la diosa conejo lo dio por muerto y desapareció por uno de sus portales. Lo siguiente que supo, al abrir los ojos, fue que se encontraba en este nuevo mundo. Debieron haber sido unos buenos años. Había perdido la noción del tiempo, pero, a juzgar por lo mucho que había madurado en un lugar donde el envejecimiento de las personas se ralentizaba al mínimo, ahora parecía tener unos 25 años, supuso que había estado viviendo en la sociedad de almas durante mucho tiempo. Hola a todos. Naruto vino a visitarnos. Gritó una anciana sentada en un banco al lado del camino, observando a los niños jugar. Ante su grito, fue como si todo el pueblo se energizara y decenas de personas salieran de sus casas. En cuanto a Naruto, de repente se encontró rodeado por casi 30 niños, todos tirándole de la ropa y hablándole al mismo tiempo. Pero los adultos tampoco eran la excepción. Todos intentaban hablar con él a la vez. Me alegra ver que estás mejor, abuela, dijo sonriéndole felizmente a la anciana. Gracias por la carne de jabalí, Naruto, dijo un hombre de mediana edad. Así que esos sinvergüenzas realmente te lo dieron después de todo. Rió la rubia. Jaja. Me llevé una buena pasta. Cubrió algunas de mis pérdidas después de que entraran esos ladrones. Naruto Nii-san, ven a jugar con nosotros. Naruto. A pesar del caos y el ruido, Naruto sonreía como si fuera su cumpleaños. No podía ir a la aldea muy a menudo porque su energía espiritual era perjudicial para la gente común que lo rodeaba. Rin y Kai, los dos hermanos que acostumbraban visitarlo todos los domingos, tenían almas más fuertes que la mayoría de la gente, pero ni siquiera ellos podían permanecer a su lado durante largos periodos. Por eso, solo visitaba la aldea cada 3 o 4 semanas, pero cada vez que lo hacía era como si hubiera un festival. En parte, se debía a que Naruto nunca bajaba de la colina con las manos vacías. Siempre tiraba de una carreta llena de todo tipo de animales que había cazado para ellos. Con su fuerza sobrehumana, le resultaba mucho más fácil cazar que a la gente común. Otra razón por la que era tan popular entre los aldeanos era que, antes de que su energía espiritual creciera hasta el punto en que la gente comenzara a enfermarse por estar cerca de él, Naruto a menudo había defendido a los aldeanos contra varios grupos de bandidos y otros vándalos. Cabe mencionar que la vida en la sociedad de almas no era muy diferente a la de su mundo anterior. Aparte de no necesitar comida y vivir más tiempo, casi todo seguía igual. La gente aún podía enfermarse, los bandidos y otros malhechores seguían existiendo, y la gente aún podía trabajar, comerciar, casarse, tener hijos, etc. Desafortunadamente, el distrito donde se ubicaba esta aldea era uno de los más alejados de Seireitei. Los habitantes de Rukongai sabían que cuanto más lejos estaban de Seireitei, peores eran las condiciones de vida y la seguridad pública. Sin embargo, la presencia de Naruto en esa aldea prácticamente había reducido la mayoría de los crímenes a cero. La mayoría de los grupos de bandidos y vándalos la evitaban como la peste. Incidentes como el robo del tío Jin eran extremadamente raros hoy en día. Tras calmarse un poco el caos, Naruto empezó a compartir las mercancías que había traído en su carreta con el resto de los aldeanos. Temiendo que su presencia los enfermará si se quedaba más tiempo del debido, tras 1 hora y media desde su llegada, con el corazón apesadumbrado, se despidió de ellos y regresó a su solitaria cabaña junto al río. A medida que pasaban las semanas y los meses, nuevos pensamientos comenzaron a surgir en la mente de Naruto. ¿Debería intentar inscribirme en la Academia Shinigami? Hasta donde él sabía, solo había un método establecido y seguro para poder entrar al Seireitei: derrotar a uno de los Shinigami que protegían sus 4 puertas para demostrar sus habilidades. También había otras formas de entrar al Seireitei, como nacer en una casa noble, comprar la entrada con sobornos, estar conectado con personas influyentes que pudieran darle una carta de recomendación o lograr llamar la atención de un equipo de Shinigami en una patrulla mostrándole su alta energía espiritual. Pero nadie viene nunca a este remoto distrito. Nunca he visto un Shinigami con mis propios ojos. Su pueblo estaba demasiado lejos de Seireitei. ¿Debería intentar derrotar a uno de los 4 guardianes? Una luz azul se concentró en la palma de su mano y una esfera de energía espiritual se formó. Le había llevado muchos años adquirir la capacidad de controlar la energía espiritual y moldearla en una esfera espiral. Pero eso fue todo lo que pudo hacer. La energía espiritual no era como el chakra de su vida pasada.
Los sellos manuales que usaba el ninja para manipular el chakra y lanzar jutsus no tuvieron ningún efecto en la energía espiritual de su vida actual. Sus habilidades físicas no eran tan buenas como antes, y su factor de curación era mucho menor que cuando tenía a Kurama dentro. Me pregunto, ¿qué tan fuertes son los Shinigamis? ¿Dónde me encuentro comparado con ellos? Apretó la palma de la mano en un puño, haciendo que el orbe azul de energía espiritual desapareciera en innumerables partículas de luz. No, todavía no es el momento. No puedo dejar a Rin y a Kai atrás. Aquellos dos hermanos eran mucho mayores de lo que parecían, pero no podía evitar pensar en ellos todavía como niños. Esos niños tienen mayor energía espiritual que otros, o no podrían visitarme cada semana sin enfermarse. Quizás si espero unos años más, podríamos ir juntos al Seireitei. Así estaremos juntos y podré protegerlos. Para él, el Seireitei parecía casi el paraíso. No por las promesas de riqueza y un estilo de vida lujoso del que todos hablaban, sino porque era un lugar donde se reunía gente poderosa. Era un lugar donde su energía espiritual no enfermaría a nadie. Era un lugar donde podía llevar una vida normal, rodeado de gente. Ten paciencia. Solo unos años más. Por Kai y Rin, se dijo. Pero ahora que sus pensamientos volvían a los dos niños, una nueva pregunta surgió en su mente. Hablando de eso, es domingo, ¿por qué todavía no están aquí? Esta vez, había preparado salchichas que él mismo había hecho con intestinos de ciervo y carne de jabalí. Estaban simplemente deliciosas. Estaba seguro de que, tras probarlas, los dos pequeños glotones pedirían una segunda y una tercera ración. Se rió un poco ante esa imagen mental. Como no quería esperar a los niños en el porche de su cabaña sin hacer nada, entró y cogió su hacha antes de dirigirse a la parte trasera de la casa a cortar leña. Era un trabajo duro y arduo que haría sudar a mares a cualquiera, pero, con su fuerza y resistencia sobrehumanas, cortar leña era prácticamente sin esfuerzo. Era más allá del mediodía cuando Naruto dejó de cortar leña, y una expresión de preocupación apareció en su rostro porque había sido amigo de esos niños durante años y nunca antes se habían perdido sus visitas dominicales. ¿Algunos bandidos atacaron el pueblo otra vez? Había dejado de vivir en el pueblo hacía mucho tiempo. La noticia de su partida podría haber llegado a sus oídos hacía tiempo. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Fue a la cocina y agarró el cuchillo de carnicero. También se llevó el hacha que había usado para cortar leña antes de salir de su cabaña. Al principio caminaba a paso normal, pero a medida que se acercaba al pueblo, su mal presentimiento empeoraba y empezó a correr. El viaje desde su cabaña hasta el pueblo le tomaría al menos media hora a pie, pero con su velocidad al correr, llegó allí en menos de un minuto. Tras correr a toda velocidad, se quedó sin aliento cuando las casas más alejadas del pueblo aparecieron ante sus ojos. Fue entonces cuando se oyó un fuerte grito y un gorgoteo, como el de alguien ahogándose. Le hizo correr hacia el pueblo como si estuviera poseído, pero cuando finalmente llegó allí, se quedó paralizado de estupefacción. Todos los sonidos se ahogaron y el mundo pareció empezar a girar cuando vio a un hombre vestido con una túnica negra atravesando el pecho de un niño pequeño con su katana. Algo parecido a un tinnitus resonó en los oídos de Naruto. La adrenalina corrió por sus venas y, sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre el hombre vestido de negro como el viento. Un hacha se elevó en el aire antes de decapitar limpiamente al hombre, haciendo que una fuente de sangre brotara del aire desde su cadáver decapitado y aún en pie. Pero no se deleitó con su acto. Miró a su alrededor consternado. Estaba rodeado por una montaña de cadáveres, todos tendidos en la calle, empapando el camino de grava con su sangre. Como a través de una neblina roja, miró a los hombres y mujeres vestidos de negro que formaban un círculo a su alrededor, con sus armas desenvainadas y apuntándole. Le gritaban algo, pero él no podía oírlos. Lo único que pudo notar fue que todos vestían túnicas negras similares y empuñaban espadas. A pesar de nunca haber visto uno, sabía lo que eran. Eran Shinigami. Al llegar a esa conclusión, recuperó la voz y gritó. Fue un grito ronco, lleno de rabia y desesperación. Un reiatsu masivo y abrumador explotó desde su cuerpo, y más de la mitad de las docenas de espadachines vestidos de negro que lo rodeaban se vieron obligados a arrodillarse, sus almas fueron aplastadas por su presión espiritual, apenas aferrándose a sus vidas. ¿Por qué los mataste? ¿Por qué? Eran Shinigamis. Todos sabían que los Shinigamis protegían a la sociedad de almas. Se suponía que los Shinigamis eran sus protectores, no sus verdugos.
Algunos de los shinigamis que aún estaban en pie se abalanzaron sobre él con sus espadas, cortando con la clara intención de matar. Lleno de rabia, empuñando su hacha de leña en su mano derecha y el cuchillo de carnicero en su izquierda, Naruto se arrojó sobre ellos, gritando. Se agachó para esquivar el corte de un hombre y blandió su hacha hacia arriba, su monstruosa fuerza hizo que la hoja de su hacha cortara los brazos del shinigami, cortándolos a ambos desde el codo. Un grito espeluznante salió de la garganta del hombre, pero también se interrumpió cuando el siguiente movimiento de Naruto fue clavarle su cuchillo de carnicero en la sien, matándolo en el acto. Un dolor punzante le venía de la espalda, y vio la hoja de una espada atravesarle el estómago, pero se dio la vuelta y blandió su hacha hacia la cabeza de su atacante, cortándole el cráneo por la mitad. Sangre y vísceras salpicaron todo su rostro, pero él ni siquiera lo sintió. ¿Por qué? Gritó, y cada palabra que pronunciaba estaba marcada por la muerte de un shinigami. ¿Por qué los mataste? Capitán. Hay uno más. Es una locura. Gritó una mujer de 20 y tantos años, pero, un momento después, un gorgoteo salió de su boca cuando el cuchillo de carnicero de Naruto voló y se clavó profundamente en su garganta. Su presión espiritual explotó cuando, después de matar a otro shinigami, sus ojos se posaron en el rostro sin vida del tío Jin. Uno a uno, los rostros de los aldeanos que cuidaba casi como a una familia se hicieron reconocibles, y empezó a llorar. Sangre y lágrimas caían de sus ojos inyectados en sangre. Tras presenciar la brutal masacre de casi 20 de sus camaradas, el otro shinigami retrocedió horrorizado. Bañado en sangre de shinigami, con el cabello rubio ahora carmesí y la ropa empapada de rojo, Naruto parecía un demonio del infierno mientras se abalanzaba sobre ellos gritando. Sin embargo, su ola de asesinatos llegó a su fin cuando, en lugar de acabar con otro shinigami, una larga katana detuvo su hacha y una patada en el estómago lo lanzó hacia atrás violentamente. Su cuerpo salió volando hacia una casa y salió por el otro lado. Ni siquiera tuvo tiempo de enderezarse y frenar el impulso cuando una espada le atravesó el hombro izquierdo, clavándolo al suelo. Gritó de agonía cuando el portador de la espada retorció la hoja en su hombro, el dolor indescriptible le hizo soltar el cuchillo de carnicero de su mano. A pesar de que la espada se clavó en su hombro y lo inmovilizó contra el suelo, se arriesgó a lesionarse aún más al lanzar una patada hacia arriba a su atacante. La monstruosa fuerza física de Naruto arrojó a su agresor como una bala de cañón, directamente hacia la aldea, demoliendo otra casa en el proceso. Se escuchó una carcajada femenina y enloquecida cuando alguien saltó de los escombros de la casa y voló hacia él. Naruto se levantó del suelo lo más rápido que pudo, apretó los dientes mientras preparaba su hacha y miraba fijamente al enemigo que cargaba contra él. Era una chica bajita y delgada, con el pelo largo y rosa recogido en dos coletas y un ori blanco sobre su túnica negra. A pesar de su aspecto bonito y menudo, su expresión no tenía nada de atractiva. Un parche negro le cubría el ojo izquierdo, y una sonrisa desenfrenada y desquiciada le deformaba el rostro mientras se lanzaba hacia él con la espada sobre la cabeza, riendo como una loca. Él blandió su hacha hacia ella, y la chica de cabello rosa lo atacó con su espada. Las dos armas chocaron, pero solo duró un instante antes de que su hacha se rompiera en innumerables pedazos y la larga katana de la chica le dejara una profunda marca de sangre en la mejilla. Ignorando el dolor ardiente que venía de su rostro, Naruto intentó usar su cuchillo de carnicero a continuación, solo para darse cuenta, para su horror, de que no podía mover su brazo izquierdo en absoluto y el cuchillo estaba en el suelo, no en su mano. La chica debe haber cortado sus nervios cuando giró la hoja en su hombro. Desafortunadamente, ese breve momento de shock fue su perdición porque de repente lo levantaron por el cuello y lo estrangularon, haciendo que su cabeza formara un cráter en el suelo. Jajaja. Rió la chica como loca mientras se sentaba a horcajadas sobre su cuerpo, mucho más alto, y le hundía la espada en el cuello. Hace mucho que no conozco a alguien tan fuerte fuera del Seireitei. Su rostro se acercó al de él y pasó la lengua por su mejilla, lamiendo la sangre que brotaba de la herida que había tallado en su rostro. ¡Ah! ¡Oh! Exclamó, casi como un gemido, mientras lamía su sangre. Su cuerpo temblaba de forma extraña, casi obscena, sobre él. Cuando le golpeó la cabeza contra el suelo, Naruto casi se desmaya. Sin embargo, sus travesuras le dieron tiempo suficiente para despejarse y recuperar algo de lucidez. «Estás delicioso», gritó ella, su cuerpo aún temblando sobre él.
Naruto se estremeció de repulsión cuando ella se inclinó para lamer su rostro sangrante por segunda vez, pero una esfera brillante de luz azul apareció en su mano derecha y, antes de que la niña pudiera reaccionar o incluso verla venir, la estrelló contra su sien. La niña fue arrojada hacia un lado con más violencia que la vez anterior, su cuerpo giró sin control en el aire por más de 20 metros antes de detenerse finalmente, dejando un profundo barranco en el suelo. Sin perder un segundo, Naruto agarró su cuchillo de carnicero del suelo, y su cuerpo pareció volverse un borrón mientras cargaba hacia ella. La niña apenas se detuvo después de estrellarse contra el suelo cuando Naruto aterrizó con sus rodillas sobre su espalda y hundió su cuchillo de carnicero en la parte posterior de su cuello. Un grito de sorpresa, dolor e incredulidad salió de ella cuando la hoja de su cuchillo le atravesó la garganta y sintió que su vida se le escapaba. Se suponía que sería simplemente una misión recreativa simple. Se suponía que debían masacrar a un grupo de don nadie en uno de los distritos más remotos del Rukongai. No se suponía que ella muriera allí. No se suponía que ella muriera contra un perdedor sin nombre y sin valor en algún pueblo olvidado de Dios en el campo. A pesar del cuchillo que le atravesaba la garganta, dejó escapar un grito ahogado y empujó con las manos contra el suelo tan fuerte como pudo, pero no pudo reunir ninguna fuerza. No. Gritó con lo último que le quedaba de fuerza. Ella era la asesina. Ella era la depredadora. Ella era la que mataba, no otros. Ni siquiera había usado su Shikai o Bankai contra su enemigo. No había tenido la oportunidad de darlo todo. Pero, tal como lo había hecho con él hace unos momentos, Naruto también retorció la hoja de su cuchillo en su garganta y la arrastró hacia un lado, cortando su delgado cuello por completo. Con el cráneo roto, una herida abierta y sangrante en el torso y un brazo entero paralizado, Naruto se levantó del cadáver de la chica de cabello rosado, respirando con dificultad. La pérdida masiva de sangre que había sufrido hizo que su vista se oscureciera y sus piernas se volvieran lentas, pero, todavía empuñando su cuchillo de carnicero en su mano derecha, Naruto comenzó a correr de regreso hacia la aldea. Por Kai. Por Rin. Por los tíos y tías del pueblo. Por quienes lo habían querido y tratado como a uno de los suyos. Iba a matar a todos los Shinigamis. Los mataría a todos, hasta el último. Desafortunadamente, cada paso que daba para acercarse a la aldea era un paso más cerca de la muerte. Incluso con su fuerza de voluntad, rabia y sed de venganza, que llevaban su cuerpo mucho más allá de las capacidades humanas, tenía un límite. Para cuando regresó a la aldea, estaba desierta. Tras presenciar lo sucedido a su capitán, el resto de los Shinigamis huyeron aterrorizados, temiendo ser los siguientes. Se arrodilló en la calle ensangrentada, desesperado. Sollozó. No pude proteger a nadie. No pudo proteger al mundo de la diosa conejo en su primera vida. Y ahora él tampoco había estado allí para proteger la aldea de estos asesinos enloquecidos. Ni siquiera podía matarlos a todos para al menos vengar sus almas. Lo había perdido todo. Lloró amargamente durante mucho tiempo hasta que la oscuridad lo envolvió y no supo más. Capítulo 2. Al recobrar el conocimiento, se encontró tumbado en un cómodo futón en una habitación bien iluminada que olía a aire limpio y fresco. Al observar a su alrededor, se dio cuenta de que no estaba solo. Una hermosa mujer de unos 30 años, con cabello negro muy largo atado en una cola suelta y un rostro ovalado, estaba arrodillada junto a él, sus manos brillaban con una luz verde. Te sugiero que no te muevas, muchacho, dijo con voz severa. Sus palabras tuvieron el efecto contrario cuando Naruto vio su apariencia completa. Vestía la misma ropa que el Shinigami que había masacrado su aldea y un ori blanco encima, igual que el psicópata de cabello rosa al que había asesinado. El futón se hizo trizas cuando una esfera de luz azul apareció en la mano derecha de Naruto, bajo la manta. Lleno de instinto asesino, no dudó en lanzar el orbe de energía espiritual a la mujer, directo al pecho. Sus ojos se abrieron con sorpresa, sin esperar que el joven la atacara en el mismo momento en que abrió los ojos. Sin embargo, el orbe de energía espiritual de Naruto se detuvo a solo 5 centímetros de tocarla. Ella le había agarrado la muñeca con fuerza. Te dije que no te movieras. Mientras le sujetaba la muñeca con la mano derecha, le golpeó el codo con la palma izquierda. Un grito de dolor brotó de Naruto cuando la mujer le rompió el brazo. A pesar del dolor agonizante, arrancó el brazo roto de la mano de ella y, aunque seguía tendido en el suelo, giró el cuerpo para patearla en la cara. Pero la mujer lo agarró por la espinilla sin esfuerzo y lo arrojó violentamente al otro lado de la habitación, rompiendo la pared con su cuerpo. Gimió de dolor y tosió una bocanada de sangre cuando se estrelló contra el patio exterior.
Después de todos los problemas que pasé para curarte, ahora estás herido de nuevo, dijo la mujer como si no hubiera sido ella quien le había roto el brazo desde el codo y lo había estrellado contra la pared. Su mano derecha colgaba flácida a su costado, pulsando de dolor, pero Naruto apretó los dientes y una esfera de luz azul apareció una vez más, esta vez en su mano izquierda. No sabía dónde estaba, ni quién era la mujer que tenía delante. Pero una cosa sí sabía, era una Shinigami. Eso le bastó para desear matarla. Podrían ser 10, y aún así no podrían tocar el borde de mi túnica, dijo la mujer con calma. Pero si insisten en que los golpee hasta casi matarlos, lo haré. Aunque sea lo último que haga, los mataré a todos, Shinigami. Dijo con voz áspera. Cegado por el odio, se abalanzó sobre ella como un perro rabioso, gritando. Sin embargo, el cuerpo de la mujer pareció desvanecerse y una fracción de segundo después, una mano pequeña pero firme lo agarró por la cara y le golpeó la cabeza contra el suelo, haciendo un cráter en ella. Casi se desmaya por el golpe, pero no cedió. Fue cuando la mujer estaba a punto de soltarse, creyendo que lo había dejado inconsciente, que Naruto la rodeó con sus piernas y giró su cuerpo, atrapándola en una llave de brazo. Se escuchó un chasquido repugnante cuando él le devolvió el favor, rompiéndole el brazo a la mujer desde el codo, tal como ella le había hecho a él. A pesar de haberse roto el brazo, ni siquiera emitió un gruñido. Era como si no sintiera ningún dolor. En cambio, levantó la otra mano hacia él y le dijo, Bakut N4. Ainawa. Una cuerda de luz amarilla salió de su mano y se deslizó alrededor del cuerpo de Naruto como una serpiente, atándolo de la cabeza a los pies e inmovilizándolo. ¿Ya has tenido suficiente? Me estás poniendo difícil no matarte, dijo. Sus ojos se entrecerraron cuando vio que a pesar de que el hechizo Bakudo lo inmovilizaba, el joven comenzó a gritar y a luchar contra su Kido solo con fuerza bruta. Ya veo cómo pudiste derrotar a Furofushi-san. Debió de bajar la guardia, sin esperar que una simple alma de Rukongai fuera tan fuerte. Y tu tenacidad es como la de una bestia. Por desgracia para ti, muchacho, ya sé que no debo subestimarte. Naruto aún no se había liberado de la atadura de la cuerda amarilla cuando la mujer cantó. Carruaje de truenos, puente de rueca. Con luz, divide esto en 6. Bakudo 61. Rikuhokoro. La cuerda de luz dorada que ataba a Naruto voló, transformándose en 6 delgados y anchos rayos de luz que se estrellaron contra su cintura. La diferencia entre un Bakudo número 4 y un Bakudo número 61 era enorme. Estaba completamente paralizado, incapaz de mover la cabeza. La mujer se acercó a él y colocó su mano sobre su rostro contorsionado por la rabia antes de decir una palabra. Inemuri. Sus ojos se cerraron contra su voluntad y perdió el conocimiento. La próxima vez que se despertó, su entorno ya no estaba tan limpio ni tan agradable como antes. Estaba en una habitación fría y oscura, sentado en una cama de piedra dura, la única fuente de luz eran algunas lámparas que brillaban con una tenue luz verde. Fuera de su celda, más allá de los barrotes, solo podía ver un pasillo largo, tenue y sin fin. Intentó incorporarse apoyándose en las manos, pero se dio cuenta de que no podía mover los brazos. Estaba atado. Tenía la parte superior del cuerpo envuelta en una camisa de fuerza, y los tobillos y el cuello atados a la cama con cadenas tan gruesas como el antebrazo de un hombre. Luchó violentamente y gritó mientras intentaba liberarse de sus ataduras, pero cada vez que intentaba usar su energía espiritual, las cadenas atadas a su cuello y tobillos se iluminaban y drenaban todos sus poderes. Debió haber luchado y gritado durante casi 15 minutos hasta que finalmente se quedó quieto, completamente exhausto por las cadenas que habían absorbido toda su energía espiritual. Un peso repentino apareció en su pecho, y Naruto se sorprendió al ver un gato negro sentado sobre él, sus grandes ojos amarillos mirándolo fijamente. Oye. ¿Por fin terminaste de moverte como una bestia rabiosa? Dijo una voz masculina y profunda proveniente del gato. ¿Quién carajo eres tú? El gato negro inclinó la cabeza hacia él. Estás mucho menos sorprendido de lo que pensé al oír hablar a un gato, dijo el gato. No eres el primer animal parlante que veo, dijo Naruto. ¿Qué eres? ¿Una criatura invocada por los Shinigami? La palmada de la pata del gato giró la cabeza de Naruto hacia un lado. ¿Por qué carajo me diste una bofetada? Gritó. Soy un quién, no un qué. Mi nombre es Chica. ¿Por qué tienes un nombre de niña? La voz del gato era la de un macho, una voz profunda y sonora. Cerdo sin educación, soy un hombre, dijo Chica con fastidio. El gato intentó golpearlo nuevamente, pero Naruto de alguna manera logró apartar la cabeza, esquivando su pata.
Si no estuviera atado, te daría una paliza, gato estúpido. ¿Por qué eres tan violento, hombre? ¿Por qué estás tan enojado? El tono despreocupado con el que hablaba el gato llenó a Naruto de ira nuevamente. Son Shinigami. Se suponía que eran los buenos. Se suponía que nos protegerían. Pero los mataron a todos. Mi aldea, los mataron a todos. Mujeres, niños y ancianos, nadie se salvó. ¿Qué quieren que haga? ¿Eh? ¿Quieren que me ría? Después de haber matado a todos mis seres queridos. No me jodan. Gritó, revolviéndose tan salvajemente en sus ataduras que el gato se vio obligado a saltar de su cuerpo. Si Kyuubi todavía hubiera estado con él en esta vida, este sería uno de esos momentos en los que se habría vuelto loco, dominado por la rabia. Por desgracia, ahora estaba indefenso. Hacía mucho tiempo que le habían arrebatado al Kyuubi. Y ahora, las cadenas que lo rodeaban el cuello y los tobillos absorbían su energía espiritual, dejándolo indefenso, incapaz incluso de sentarse. El gato negro esperó hasta que Naruto dejara de forcejear y gritar como un lunático antes de volver a subirse a la cama de piedra y caminar sobre su pecho. Parece que albergas un grave malentendido, dijo Chika con su profunda voz masculina. ¿Los Shinigamis son los buenos? El gato echó la cabeza hacia atrás y se rió a carcajadas. No somos los buenos, muchacho. No somos ni buenos ni malos. Somos necesarios. El Gotei 13 hará lo que sea necesario para preservar el equilibrio. El zorro de 9 colas ya no estaba sellado en su interior, Kaguya lo había arrancado de su cuerpo, pero Naruto aún poseía la detección de emociones negativas de Kurama. Aunque esta habilidad no detectaba mentiras, no podía aceptar fácilmente las palabras del gato. ¿Qué tiene que ver matar a inocentes con el equilibrio? ¿Qué se supone que es ese equilibrio? ¿Me tomas por idiota? Chika suspiró. No entiendes nada del mundo, ¿verdad? Escúchame, porque solo te lo explicaré una vez. ¿Has oído hablar alguna vez del ciclo de la reencarnación? Cuando Naruto no respondió, el gato continuó. El mundo en el que vivimos tiene 3 reinos. El mundo humano, la sociedad de almas y Hueco Mundo. Claro que también está el infierno, donde van los pecadores, pero eso lo hablaremos en otro momento. Lo importante es que entiendas que cuando los humanos mueren, sus almas van a Hueco Mundo, donde se convierten en huecos, a la sociedad de almas, a este lugar. Una vez que mueren en este lugar, reencarnan en el reino humano. Este ciclo se repite eternamente. El número de almas en los 3 reinos debe ser similar, o de lo contrario el mundo será destruido. Ahí es donde entramos nosotros, los Shinigami. Nuestro trabajo es mantener este equilibrio. Cuando las cosas salen mal, no tenemos más remedio que actuar y recurrir a medidas drásticas. El gato empezó a caminar de un lado a otro sobre su pecho mientras hablaba. Tu aldea no tenía nada de especial. Era solo uno de los muchos lugares que fueron sacrificados. Miles de otras almas fueron asesinadas y enviadas a reencarnar en el reino humano. El rostro de Naruto se puso lívido ante esas palabras, sobre todo porque no percibía ninguna mentira suya. El Shinigami realmente había matado a miles de inocentes. El gato se rió al ver cómo su cara cambiaba de color. Eres terriblemente sensible. Es casi gracioso. Por mi vida, no entiendo por qué estás tan afectado. No es que hayan muerto para siempre. Reencarnarán en la tierra, en el reino humano. ¿Estás loco?, dijo Naruto después de un rato, apenas encontrando sus palabras. La revelación lo dejó atónito. Nunca imaginó que este nuevo mundo en el que vivía tuviera esa dinámica. En ese momento, no lo comprendía del todo. Su cerebro aún no había captado el significado completo de las palabras de Chika. Me esforcé por rescatarte. Te perdoné la vida después de todo lo que les hiciste a esos Shinigami, y también le hice un favor a Unohana-san para curar tus heridas, aún así, me llamas loco. Así es como me recompensan, dijo el gato negro, sacudiendo la cabeza. Esas eran noticias para Naruto. No sabía cómo había llegado hasta ese momento. Lo último que recordaba del Rukongai era haberse desmayado por la pérdida de sangre tras matar a la psicótica mujer de cabello rosa. Deberías haberme matado. Deberías haberme dejado morir con el resto de mi gente. Prefiero morir que vivir mi vida en un agujero. No tienes que quedarte en este agujero. Tu futuro depende enteramente de tu elección, dijo Chika mientras miraba su pata, flexionando sus garras. ¿Por qué te tomaste tantas molestias? ¿Por qué no me mataste? ¿Qué quieres de mí? Preguntó Naruto, cansado de hablar con el gato. Que mueran 1, 10 o 30.000 almas, ¿a quién le importa? Si tuvieras 10,000 piedras y las perdieras, ¿llorarías por ellas? Todos esos Rukongai que fueron sacrificados son como grava.
Pero tú eres diferente, dijo Chika, con sus ojos amarillos clavados en los de Naruto. Mataste a un capitán cuando ni siquiera eras un Shinigami. Incluso has inventado una técnica Kido a pesar de no haber recibido entrenamiento. Esa zorra, Saito, puede que fuera una psicópata pervertida, pero su fuerza era la verdadera. No eres grava. Eres un diamante en bruto. Tienes valor. ¿Me preguntaste por qué te salvé? Conviértete en Shinigami. Eso es lo que quiero de ti. Naruto no pudo ocultar su incredulidad. ¿Estás loco? ¿De verdad me estás pidiendo que me convierta en Shinigami? ¿Después de haber admitido haber masacrado a miles de inocentes? Lárgate de aquí. El gato negro suspiró al saltar de su pecho y marcharse. Al cruzar los barrotes de su celda, Chika se detuvo y habló una vez más. Parece que te importa mucho la grava del Rukongai. Ten esto en cuenta. Mientras hablamos, otras 8000 almas del Rukongai están programadas para ser asesinadas. Esta no es la primera ni será la última vez que algo así sucede. No puedes hacer nada para detener lo que está a punto de suceder, pero si te conviertes en Shinigami, podrías obtener la autoridad para decidir quién vive y quién muere en el futuro. ¿Me estás tomando por tonto otra vez?, dijo Naruto con una mueca. Como si un simple asesino como tú tuviera voz y voto. Probablemente solo obedeces órdenes de alguien superior, que también obedece órdenes de un daimyo o algún otro tipo de líder. El gato no se ofendió por su burla y respondió con calma. Ya sea el reino humano, hueco mundo o la sociedad de almas, hay algo que no ha cambiado desde tiempos inmemoriales. La fuerza reina suprema. Nobleza. Leyes. Reglas. No significan nada ante el poder absoluto. Si de verdad te importa el distrito de Rukon, convertirte en Shinigami es la única manera de lograr un cambio. Mientras el gato comenzaba a alejarse, lanzó una última frase por encima del hombro. Te daré algo de tiempo para pensarlo. Volveré en una semana. La mayoría de la gente de la sociedad de almas no necesitaba comer. Ese era el caso de las almas con energía espiritual media. Sin embargo, los Shinigamis y aquellos con el potencial de convertirse en uno necesitaban comida para sobrevivir. Habían pasado 4 días desde que lo encarcelaron, pero aún no había recibido ni comida ni agua. ¿Es esto una forma de tortura? Naruto no había olvidado los recuerdos de su vida pasada. Aunque nunca había estado en la situación de ser torturado, había oído historias de otras personas que habían sido capturadas por el enemigo. Matar de hambre a un prisionero o hacerlo sufrir de sed no era una práctica infrecuente cuando otras formas de tortura más rápidas fracasaban. La celda en la que se encontraba carecía de luz natural y nadie venía a visitarlo, así que no tenía forma de medir el paso del tiempo más que calculándolo según su nivel de sed y hambre. Tenía los labios agrietados, la piel seca y una sensación de mareo le impedía mantener los ojos abiertos durante mucho tiempo. Sin embargo, no se quedó quieto. A pesar de que las cadenas alrededor de su cuello y tobillos drenaban su energía espiritual cada vez que intentaba usarla, Naruto nunca dejó de intentar hacerla circular hacia sus manos y crear un Rasengan. Después de 4 días, comenzó a progresar. Un gran temblor sacudió la celda y granos de arena y tierra cayeron del techo. Empezó de nuevo de vez en cuando, la celda se estremecía. A pesar de estar encarcelado a gran profundidad, sus sentidos percibían vagamente una gran cantidad de poderosas señales de presión espiritual en la distancia. ¿Hay una guerra afuera? ¿Será que no me están torturando, sino que olvidaron que estoy aquí? Fuera cual fuese el caso, no tenía intención de esperar a morir de hambre o sed. Iba a salir con vida de este aprieto. Sus esfuerzos de los últimos días no fueron en vano. Considerando que su vida estaba en juego y que nunca había dejado de manipular su energía espiritual, su control sobre ella aumentó mucho más allá de su nivel anterior. Además, era un hecho bien documentado entre los Shinigamis que pasar por situaciones de vida o muerte estimulaba el potencial y aumentaba la energía espiritual. Para algunos, los cambios que experimentaron fueron mínimos, apenas perceptibles, pero para otros, fueron como la diferencia entre el cielo y la tierra. Esta vez, Naruto pertenecía a esta última categoría. La evaluación del gato negro sobre él no se había equivocado. En ese momento, a pesar de las cadenas que drenaban su energía espiritual cada vez que intentaba manipularlo, una esfera de energía azul apareció en sus 2 palmas. Solo pudo mantenerlos por menos de un segundo, pero el mero acto de conjurarlos había destrozado la camisa de fuerza que lo había estado inmovilizando, liberando sus brazos. Pasaron las horas y, además de la camisa de fuerza, también había logrado romper la cadena que le rodeaba el cuello y una de las cadenas de sus tobillos. Solo le quedaba una, alrededor del tobillo izquierdo.
Desafortunadamente, sus reservas de energía espiritual ya se habían agotado. Gruñó de esfuerzo mientras tiraba de la última cadena con ambas manos, intentando romperla con fuerza bruta. Por desgracia, no eran simples cadenas. Además, tras 4 días sin comer ni beber, su fuerza física estaba lejos de su punto máximo. Por mucho que se esforzara, la cadena resistía. Comprendiendo la inutilidad de todo esto, dejó de desperdiciar su ya menguante resistencia y se acostó en la cama de piedra, descansando y esperando que su energía espiritual se recuperara. Pasaron 2 horas más antes de que acumulara suficiente energía espiritual para sortear el drenaje de la cadena y crear otro Rasengan. Al igual que antes, su orbe de energía espiritual no duró ni un segundo, pero su poder destructivo fue suficiente para destruir la cadena al instante, al entrar en contacto con ella. Por fin era libre. La adrenalina corría por su cuerpo. Era como si su debilitado estado físico, tras sufrir hambre y sed durante tanto tiempo, hubiera desaparecido por completo. Como las cadenas ya no drenaban su energía espiritual, Naruto conjuró fácilmente otro Rasengan, destruyendo los barrotes de su celda. Echó a correr como un loco por el largo y oscuro túnel, respirando entrecortadamente. No sabía cuánto tiempo llevaba corriendo, pero cuando vislumbró el final del pasillo, apenas arrastraba los pies. La adrenalina había pasado, y ahora volvía a su agotamiento anterior. Al empujar las grandes puertas para abrirlas, Naruto no sabía qué esperar, pero ciertamente no esperaba lo que tenía delante de sus ojos. Era de noche, pero su entorno estaba bien iluminado gracias a la gran cantidad de fuegos que ardían por doquier. Hasta donde alcanzaba la vista, cadáveres de personas vestidas de blanco yacían esparcidos por todas partes. En la calle, sobre los edificios demolidos que cubrían la ciudad, o amontonados en pequeñas montañas. La imagen de su aldea siendo masacrada por los Shinigamis no era nada comparada con este macabro paisaje. Mientras estaba aturdido, un hombre vestido de blanco salió de la nada y atacó a Naruto, clavándole su estoque en el pecho. Sin embargo, otro hombre apareció entre el hombre de túnica blanca y Naruto como si se hubiera teletransportado y lanzó una patada voladora al atacante. Su patada fue tan violenta y poderosa que la cabeza del hombre explotó como una sandía y la sangre brotó de su cadáver decapitado como un geyser. Naruto había sido ninja en su vida pasada, así que no era de esos aprensivos que nunca habían visto violencia, pero realmente nunca había presenciado semejante violencia. Nunca había visto una masacre a tan gran escala, con tantos cadáveres y tanta sangre que le llegaba a los tobillos. Oye, te tomaste tu tiempo antes de finalmente salir, dijo el hombre mientras se giraba para mirarlo. En lugar de una respuesta, Naruto se inclinó y vomitó. No había comido ni bebido nada en más de 4 días, así que solo bilis y ácido estomacal salieron de su estómago mientras vomitaba. Pensar que tendrías el tiempo de vomitar y quedar expuesto en el campo de batalla. Eres una persona bastante tranquila, ¿verdad? Dijo el hombre riéndose. En verdad, por extraño que le pareciera a él también, Naruto no podía percibir ninguna emoción negativa del hombre frente a él. ¿Quién eres? ¿Dónde queda este lugar? Preguntó el rubio, respirando con dificultad. ¿Ya me olvidaste? Estás hiriendo mis sentimientos. Soy Chika. Shioin Chika. Sí, soy el gato negro que te visitó hace unos días. Naruto lo miró por segunda vez. Era un hombre alto y apuesto, de unos 20 y tantos años. Su cabello corto y plateado contrastaba notablemente con su piel oscura, y sus ojos amarillos y su sonrisa segura le daban un aspecto despreocupado y travieso. De no ser por la gran cantidad de sangre que manchaba su aori blanco, parecería el tipo de persona con la que cualquiera querría ser amigo. Agotado y sin todo poder como estaba, Naruto no pudo oponer ninguna resistencia cuando el Shinigami lo agarró por la parte de atrás de su camisa y Flash se alejó junto con él. Cuando la técnica de movimiento de alta velocidad terminó, aterrizaron sobre una pila de cadáveres particularmente grande. ¿Ves todos estos cadáveres bajo nuestros pies? Son Kinki, dijo Chika Shioin con indiferencia. Estas personas son la razón por la que nos ordenaron ir al distrito de Rukon y matar a miles. Luego señaló hacia otra pila de cadáveres no muy lejos de ellos. Y ese, ahí mismo, es el líder de los Kinki. Un hombre de mediana edad, con cabello largo y oscuro, un gran bigote y vestido con una capa roja oscura, estaba parado con un sable en su mano, enfrentándose a otro hombre de mediana edad que parecía ser un Shinigami y las túnicas negras y el aori blanco que vestía eran algo por lo que pasar. Chika se giró para mirar a Naruto, y parecía que recién entonces se dio cuenta de lo desnutrido y debilitado que parecía estar el rubio. Perdón por no haber enviado a nadie para que te cuidara.
Como puedes ver, estábamos bastante ocupados. ¿Ibas a dejarme ahí hasta que muriera? Preguntó Naruto, con la voz ronca por no haber bebido ni una gota de agua en días. Iba a ver cómo estabas esta noche. Sabía que las cosas terminarían pronto, dijo el Shinigami. La detección de emociones negativas de Naruto le hizo saber que era mentira. Parecía que el Shinigami casi lo había olvidado. Todo terminará esta noche, dijo Chika. ¿Ves al hombre con la Zanpakuto en llamas? Es Genryusai Yamamoto. Es nuestro capitán comandante, el líder del Gotei 13. Mientras Chika hablaba, los ojos de Naruto se desviaron hacia las personas que rodeaban a los dos hombres de mediana edad que estaban a punto de pelear. La mujer que me rompió el brazo también está ahí, pensó. ¿Cómo dijo Chika que se llamaba? ¿Uno Ana? La mujer en cuestión no se parecía en nada a la elegante dama de hacía unos días. Su largo cabello negro estaba suelto y ondeaba al viento, su ropa estaba empapada, roja como la sangre del enemigo, y sus ojos brillaban con ferocidad. En realidad, al observar al resto de los Shinigamis, que vestían ori blancos sobre sus túnicas negras, se dio cuenta de que la mayoría parecía la violencia encarnada. La sed de sangre emanaba de ellos a oleadas. Shioin cruzó los brazos sobre el pecho mientras observaba el inminente choque. Observa con atención, muchacho. Graba este momento en tu mente para que nunca olvides, mientras vivas, lo que significa enfrentarse al Gotei 13. Si Naruto esperaba ver una pelea tradicional entre dos espadachines, estaba muy equivocado porque, cuando la distancia entre los dos hombres de mediana edad se redujo a no más de 10 metros, un tercer hombre surgió inesperadamente de la pila de cadáveres debajo de sus pies y clavó su espada en la espalda del hombre encapuchado, empalándolo. Simultáneamente, la espada de fuego de Yamamoto explotó y cargó contra el enemigo con un grito. El líder de Kinki aún no se había recuperado del impacto de haber sido apuñalado por la espalda cuando Yamamoto se abalanzó sobre él, cortando hacia abajo con suficiente impulso para partir una montaña. Un inmenso tornado de fuego surgió de la espada del capitán comandante, envolviendo al líder Kinki. Las llamas rugieron como si estuvieran vivas, perforando los cielos y enviando una ola de calor tan poderosa que incendió todos los montones de cadáveres de Kinki y Shinigami a su alrededor. Shioin tuvo que ponerse frente a Naruto y encender su energía espiritual para protegerlo de la explosión para que no muriera por esa simple ola de calor. Para sus adentros, Chika Shioin pensó que el joven se había quedado mudo de asombro tras presenciar tal despliegue de fuerza, atemorizado y en silencio por el poder de Yamamoto. Lo que no sabía era que, en su vida pasada, Naruto había sido capaz de hazañas de destrucción aún mayores, pero el rubio permaneció en silencio. Seguiré su juego por ahora. No parecía que mintiera sobre el equilibrio de este mundo ni sobre el papel de los Shinigamis. No era como si su ira hacia aquellos que habían masacrado a sus amigos y a su aldea se hubiera desvanecido en el aire. Naruto no era lo suficientemente frío y racional para eso. Sin embargo, tampoco era un imbécil. Tras casi morir de hambre y sed en su celda, y tras darse cuenta de la fuerza de los segadores de almas y de lo débil que era comparado con ellos, comprendió que armar un berrinche y arremeter contra él no sería diferente del suicidio. Por ahora, no tenía más remedio que obedecer. Por ahora, esperaría el momento oportuno. Capítulo 3. La guerra contra Itachi y los Kinki se había estado gestando durante meses, y la batalla final duró casi una semana. Miles de Shinigamis perdieron la vida, y los miembros de bajo rango del Gotei 13 fueron casi completamente diezmados. Sin embargo, por fin se logró la paz. Los Kinki fueron derrotados. El equilibrio de los tres reinos ya no corría peligro. Al día siguiente de la batalla final, la sangre aún corría por las calles del Seireitei, proveniente de los innumerables cadáveres de Kinki y Shinigamis que yacían en el suelo. Decenas de hombres y mujeres, ataviados con la vestimenta tradicional de los Shinigamis y velos blancos similares a iaps que solo dejaban al descubierto los ojos, volaban por el Seireitei, lanzando técnicas de fuego que reducían los cuerpos a cenizas. Naruto lo observó todo a través de la ventana sin decir una palabra. ¿Es la primera vez que ves algo así?, dijo una voz desde atrás. Era el capitán de piel oscura y cabello plateado despeinado, Shioin Chika. He visto otras dos guerras antes, dijo Naruto. Hablaba de sus hechizos Kido, pero no importa. ¿Aún recuerdas tu vida en el reino humano?, preguntó Chika. Cuando se giró para mirar al Shinigami, Naruto se sorprendió por la expresión de emoción en su rostro. ¿De qué parte del reino humano eras? Cuéntamelo. Sé mucho sobre eso. Cuando Naruto no dijo nada, Shioin continuó. A ver, ojos azules, cabello rubio, piel blanca y cuerpo robusto.
¿Naciste en Escandinavia o en tierras germánicas? ¿Eres del Imperio del Mar del Norte? ¿O del Sacro Imperio Romano Germánico? Sin esperar a que el rubio le diera una respuesta, Xion dijo mientras se acercaba a él, estudiando su rostro atentamente. Espera, la ligera inclinación de tus ojos indica una posible ascendencia asiática. Y luego, las marcas en tu cara. ¿Son naturales o...? Naruto lo empujó, molesto e incómodo por lo cerca que estaba. ¿Qué son esos ataques de fuego que están lanzando? Era de otro mundo. La diosa conejo lo había traído a este mundo poco antes de matarlo. Ninguno de los nombres que Xion Chica había mencionado le sonaba, así que cambió de tema. Eso es Kido. Artes demoníacas. Al manipular su energía espiritual, los Shinigamis pueden lanzar todo tipo de hechizos. Es nuestra disciplina más versátil, pero también la más difícil. Entiendo que quemen los cuerpos de los enemigos, pero ¿por qué queman también los de sus camaradas? Lucharon y murieron por el Seireitei. ¿No deberían recibir un entierro digno? ¿Así es como honran su sacrificio? Chica caminó junto a él, frente a la ventana, y también miró lo que estaba sucediendo afuera. Cuando las almas mueren, sus cuerpos se descomponen en energía espiritual. Incluso si dejáramos esos cadáveres en la calle, desaparecerían en cuestión de días. ¿De qué sirve cavar un hoyo para enterrarlos si se convertirían en reyes y al poco tiempo? Solo estamos acelerando el proceso. En ese momento, una mariposa negra entró volando en la habitación, atravesó la ventana como si no existiera y se posó en el dedo índice de Xion. Era una mariposa del infierno. Me ha llamado el capitán comandante. Tengo que irme. Abrió la puerta deslizándola, pero antes de irse, giró la cabeza y dijo por encima del hombro: no hagas ninguna tontería mientras estoy fuera. Un hombre de mediana edad, corpulento y con un moño samurái, esperaba con las manos apoyadas en la empuñadura de su katana. Las cicatrices en la frente, el bigote largo y espeso, la mirada penetrante y el reiatsu abrumador que emanaba de su cuerpo le conferían una presencia intimidante. Uno a uno, hombres y mujeres con shiakuso y una ori blanco entraron en la sala de reuniones. Eran los capitanes del Gotei 13, y el hombre que los esperaba era el capitán comandante, Genryusai Yamamoto. ¿Dónde están los demás? Preguntó Yamamoto. Furofushi está muerta. Ella y sus tropas murieron en Rukongai, informó Chika Xion. Ya habían oído esa noticia, pero varios capitanes presentes chasquearon la lengua con burla. No podían comprender cómo una Shinigami de nivel capitán había perdido la vida contra unas almas del Rukongai. ¿Qué pasa con Entetsu y Chihiri? Preguntó el comandante. Mientras el comandante hablaba, las puertas se abrieron y un joven con una cola de caballo desordenada y aspecto desaliñado entró bostezando. «Llegas tarde otra vez», le gritó Yamamoto. El bostezo de Chihiri Shijima terminó abruptamente cuando escuchó el tono de su voz. «Lo siento, comandante. Estaba demasiado cansado de la batalla», dijo Chihiri, frotándose la nuca con timidez. Yamamoto dejó escapar un suspiro pero no continuó reprendiéndolo. «¿Solo quedamos 9?» preguntó. «El usurero murió contra el Kinki, ¿eh?», dijo un hombre alto y corpulento, de pelo castaño y desgreñado y patillas prominentes. «Menos mal que lo hiciste, si quieres saber mi opinión. Vi a ese gordo de Zenjoji recibiendo un disparo en la cabeza por parte de un Kinki con un arma enorme», dijo un hombre de aspecto demacrado, piel gris y una túnica con cuello de piel. «Solo queda el anciano», dijo Xion. «¿Alguien lo ha visto?» «Sakaone-san está envenenado», respondió Unohana Yachiru. «Intenté curarlo lo mejor que pude, pero ni siquiera mi Kido fue suficiente. Sigue vivo, pero no sé cuánto tiempo. Qué lástima. Ojalá hubiera podido luchar contra él al menos una vez antes de que muriera», dijo Danjiro con pesar. «Va. ¿Pelear es lo único que tienes en mente? No quiero oírlo de ti, zombie. Un cobarde como tú no puede hacer más que esconderse tras sus gafas de sol». «¿Qué acabas de decir? ¿Te atreves a llamarme cobarde?», replicó furioso el hombre del cuello de piel, llevando la mano a la empuñadura de su zanpakuto. Danjiro se rió burlonamente y cruzó las manos sobre el pecho. «Hazlo, cobarde. Incluso me quedaré aquí y te dejaré hacer los 3 primeros movimientos». Chica se pasó una mano por la cara. «Esos dos idiotas han vuelto a las andadas». «Silencio», gritó Yamamoto y estrelló su zanpakuto contra el suelo. Su monstruoso reiatsu estalló junto con su grito, y la conmoción en la habitación murió instantáneamente. Pasó casi medio minuto sin que nadie dijera nada antes de que una voz alegre rompiera el silencio. ¿Cómo murió Saito-chan contra algunas almas del distrito Rukon?
Todos miraron a la mujer tetona y con gafas antes de centrar su atención en Shioin Chica. El hombre de piel oscura se encogió de hombros. No lo tengo ni idea. Varios capitanes lo miraron fijamente por su respuesta frívola. El capitán Yamamoto te envió a revisar la situación porque tu paso rápido es el más rápido entre nosotros, Shioin Dono, dijo en tono de reproche un hombre de pelo corto, rostro serio y unas sencillas gafas rectangulares. Eres un capitán. Esperamos oír algo más que un simple no me explicó de ti. Ya te conté todo lo que sé. Cuando llegué, todos estaban muertos. Era mentira. Naruto no había podido matar a todos antes de caer inconsciente. Algunos shinigamis habían escapado, pero Shioin Chica los rastreó y los mató antes de que pudieran regresar al Seireitei. ¿Qué pruebas tienes de que no la hiciste tú mismo? Dijo acusadoramente el hombre de las gafas rectangulares. Todos sabemos que estabas enamorado de ella, Cuatro Ojos, pero a mí no me interesa una mujer cuyo cuerpo parece el de una niña. El capitán con gafas farfulló y un destello de rojo apareció en su rostro. No me refería a eso. Y yo nunca, ignorando por completo sus excusas, Shioin continuó impasible. Ahora bien, cuando se trata de mujeres como Yachiru-san o Katori-san, eso es harina de otro costal. Shioin-san. Una voz glacial vino de Uno Ana. ¿Ese sí? Te sugiero que pienses muy bien tus siguientes palabras. Podrían ser las últimas. Uno Ana hablaba con calma, pero su intención asesina tenía a casi todos excepto a Yamamoto nerviosos cuando puso su mano en la empuñadura de su zanpakuto. Te estaba felicitando, dijo Shioin, dándole una sonrisa incómoda. Yamamoto dejó escapar un profundo suspiro. Ya basta de tonterías. No tenemos tiempo para eso. Los Kinki han asestado un duro golpe al Seireitei. Casi el 70% de nuestras tropas han muerto. Por lo tanto, a partir de hoy, quiero que se concentren en reclutar y formar más Shinigami para sus escuadrones. En segundo lugar, esta guerra nos ha demostrado que carecemos gravemente de apoyo y de tropas médicas. La reunión de los capitanes Shinigami duró varias horas, para disgusto de Chica. Pero la nueva dirección me parece perfecta. La orden del comandante de reclutar y formar a más personas para su escuadrón estaba en sintonía con los planes de Shio. De pie frente a la amplia y alta ventana, Naruto observó al cuerpo Kido quemar numerosos cadáveres en las calles con sus artes demoníacas, intentando descubrir el secreto de sus poderes. Observó que muchos hacían complejas señas con las manos, como si escribieran kanji en el aire, y pronunciaban largos conjuros antes de lanzar sus hechizos. Pero otros solo decían un nombre y un número antes de lanzar su Kido, sin señas complicadas ni largos conjuros. Supongo que la velocidad y la fuerza del hechizo dependen de las habilidades de cada uno. Sin darse cuenta, varias horas transcurrieron así. En su primera vida, cuando era niño, Naruto solía ser súper impaciente y lleno de energía. Pero ya era un hombre adulto, y tras vivir solo tanto tiempo en este mundo, se había acostumbrado a distraerse y perder la noción del tiempo. Fue solo cuando la puerta de la habitación se abrió que Naruto volvió a la realidad, y justo a tiempo para atrapar el arma que Shioin Chica le arrojó. «¿Esa es tu zanpakuto?», respondió Chila a su pregunta no formulada. «De ahora en adelante, quiero que lleves esa espada contigo en todo momento. Ya sea en la cama, durmiendo, comiendo o incluso duchándote en el baño. Lleva esa katana contigo en todo momento». «¿Para qué? ¿Alguien va a intentar asesinarme?». Chica comenzó a reír cuando Naruto hizo esa pregunta con cara seria. Los únicos que intentarían asesinar a alguien en el Seireitei son las fuerzas sigilosas, y están bajo mi mando. Mantente en mi lado bueno y no tendrás que preocuparte por nada de eso. Qué tranquilizador, murmuró Naruto con sarcasmo. Si nadie me persigue, ¿qué sentido tiene? ¿Es esto una especie de novatada para nuevos reclutas? Shioin suspiró. Lo creas o no, muchacho, estoy de tu lado. «Eres un Shinigami», replicó Naruto, aunque podía sentir a través de su habilidad de detección de emociones negativas que Chica estaba diciendo la verdad. «Soy un Shinigami, sí. Un Shinigami que te salvó la vida. Soy un Shinigami que mató a su compañero Shinigami para ocultar que tú mataste a un capitán. ¿Qué tal si muestras algo de gratitud?». Desconcertado por su arrebato, Naruto preguntó. «¿Por qué me ayudas? ¿Qué te aporta? No me digas que es por tu bondad». «Te lo dije, ¿no? Tienes valor. Tu poder podría serme útil en el futuro. Eso es todo. ¿Alguna pregunta más?». Cuando Naruto permaneció en silencio, Chica continuó. «No hay ninguna desventaja en convertirse en un Shinigami. Aparte de recibir órdenes de masacrar inocentes. Pero supongo que eso es solo un pequeño e insignificante detalle para los Shinigami», espetó Naruto.
Mientras estés en mi escuadrón, jamás te obligaré a hacer eso. Tienes mi palabra. Y debes saber que soy el líder del clan Shio. No soy de los que faltan a mi palabra. Ya has tenido tiempo suficiente para pensarlo mientras estabas en el nido de gusanos. Me gustaría escuchar tu respuesta. ¿Te convertirás en Shinigami o no? Al ver la mirada aguda en sus ojos y la sonrisa relajada que se alejaba de su rostro, Naruto comprendió que el hombre de piel oscura hablaba en serio en ese momento. Si digo que no, definitivamente me matará. Su detección de emociones negativas podía detectar la intención asesina escondida debajo de la fachada tranquila y serena de Shio Chika. Sin embargo, Naruto había decidido de antemano que se convertiría en un Shinigami y esperaría el momento adecuado. No es demasiado tarde para escapar después de haber aprendido todos sus hechizos y técnicas. Aprovecharé todo lo que pueda de ellos y me haré más fuerte. Esa noche, Naruto se sentó con las piernas cruzadas en el balcón, en el aire fresco de la noche de verano, y leyó un libro grueso sobre la historia del Seireitei. Tras expresar su consentimiento para convertirse en Shinigami, Shio Chika le proporcionó abundante información sobre la Sociedad de Almas. Por ejemplo, ahora formaba parte de la Dosa División del Gotei 13, una organización militar encargada de mantener el equilibrio de las almas en los tres reinos: el reino humano, Hueco Mundo y la Sociedad de Almas. Por encima del Gotei 13 se encontraba la Central 46, un órgano de gobierno compuesto por miembros de las casas nobles que gobernaban el Seireitei. Y por encima de todos ellos se encontraba un ser divino llamado el Rey de las Almas. Por sus palabras, parece que este Rey Alma es al menos tan poderoso como la diosa Conejo, o tal vez incluso más poderoso. Naruto había vivido en Rukongai durante muchos años, pero recién ahora estaba descubriendo la verdad detrás del mundo en el que se encontraba actualmente. Hacerte pasar por la Academia Shinigami sería una completa pérdida de tiempo. Fue lo que le dijo su capitán antes de llenar sus brazos con una docena de libros y pergaminos y encerrarlo dentro de la habitación, ordenándole que no intentara salir de la mansión hasta que terminara de leer y memorizar todo en ellos. Nunca se le había dado bien estudiar en su juventud. Nunca le había gustado estudiar. Pero, en ese momento, no tenía otra opción. Su supervivencia dependía de recopilar la mayor cantidad de información posible sobre el mundo. Se encontraba en una situación peligrosa. Atrapado en la mansión de Shio Chika, Naruto estudió los libros y pergaminos que le proporcionaron. Sus esfuerzos no fueron en vano. Su comprensión de este nuevo mundo se profundizaba día a día. Por ejemplo, aprendió que los Shinigamis tenían 4 disciplinas marciales principales. Zanjutsu. En los términos de su mundo, eso era Kenjutsu. Akuda, eso era Taijutsu. Kido. Era bastante similar al ninjutsu y fuinjutsu de su mundo. Oh, una disciplina para la que los shinobi no tenían un equivalente exacto. Era un conjunto de técnicas de juego de pies que otorgaban a los shinigamis una velocidad similar a la del jutsu de movimiento corporal de su mundo. Naruto también aprendió sobre las leyes del Seireitei, sobre la cosmología del mundo y sobre los mandamientos de los Shinigami según las enseñanzas de Genryo Usai Yamamoto, el capitán comandante del Gotei 13. Además de eso, mientras leía el libro sobre conocimientos generales sobre Seireitei, descubrió que el capitán del Escuadrón 2, Shio Chika, era en realidad una persona estimada en Seireitei. Pensar que este tipo es el jefe del clan Shio-in, una de las 5 casas nobles que gobiernan el mundo, nunca lo hubiera imaginado si lo juzgara solo por su apariencia y personalidad relajada. Los días se convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron en meses y los meses se convirtieron en años. 10 años después de la guerra de Kinki, Naruto se había convertido en un Shinigami regular, miembro del segundo escuadrón. Durante estos 10 años, a pesar de su creciente poder, intentó mantener un perfil bajo. Su imagen pública no era débil, ni mucho menos, pero tampoco era precisamente de élite. Actualmente, era el 5º oficial del segundo escuadrón. Desafortunadamente, no pudo ocultar su verdadero nivel a Shio Chika, quien sabía que Naruto había matado a un capitán incluso antes de convertirse en Shinigami. Dado que no tenía heridas, no tenía sentido que el rubio hubiera retrocedido en lugar de fortalecerse tras 10 años de entrenamiento constante. En el presente, Naruto estaba atrapado en una batalla de taijutsu, o, como lo llamaban los Shinigami, Akuda, contra su capitán dentro del campo de entrenamiento privado de la mansión del clan Shio. Vamos, Rícitos de Oro, ¿eso es todo lo que tienes? Deja de contenerte y lucha contra mí. Dijo Chika después de que se separaron y pusieron distancia. Nunca se sabe quién está mirando, respondió Naruto, secándose la frente sudorosa con la manga de su Shiakuso.
Aunque no luchaban con toda su fuerza, tampoco era como si estuvieran jugando. Estás haciendo el ridículo. ¿Tienes idea de cuántas barreras y sellos Kido protegen esta mansión? Y mis sirvientes saben que si algún secreto se filtrara, sus familias recibirían sus cabezas en una bolsa a primera hora de la mañana. Incluso después de todos estos años, sigues tratando las vidas de otras personas como si significaran menos que basura, espetó Naruto. Al contrario, valoro mucho la vida de mis subordinados. Pero basta de charla. Será mejor que te pongas serio esta vez, Naruto. No me contendré. Quítate los limitadores si no quieres morir. El cuerpo de Shioin Chika fue envuelto por un rayo, y su cuerpo pareció desvanecerse al abalanzarse sobre Naruto. Obstinadamente, Naruto se negó a retirar los sellos que suprimían su Reiatsu, pero resultó ser un error, ya que 2 minutos después del inicio de su segundo combate, una de las patadas giratorias de Chika atravesó su guardia y le impactó en la cabeza, lanzándolo violentamente contra el muro exterior del patio. La pared se iluminó con una luz dorada cuando Naruto se estrelló contra ella, revelando la barrera Kido que la protegía. De no ser por ese hechizo protector, habría dejado un agujero con forma humana en la pared con su cuerpo. Te advertí que no me contendría. Enfréntame como un verdadero guerrero. Me niego a creer que esto sea todo lo que eres capaz de hacer después de 10 años. Dijo Shioin con seriedad. No me faltes más el respeto. No insultes mi orgullo. Me importa un bledo tu maldito orgullo. Murmuró Naruto mientras se levantaba del suelo, gimiendo de dolor. Echó un vistazo al patio con atención. También concentró sus sentidos en la detección de energía espiritual, comprobando que no hubiera nadie cerca. Tenía la persistente sospecha de que lo estaban vigilando, pero con la insistencia de su capitán en darle una paliza, ya no podía contenerse. Shioin se dio una palmada en la frente. Te dije que no hay nadie aquí. Está bien entonces. Hazlo como quieras, dijo Naruto mientras se quitaba los finos brazaletes de cuero que llevaba alrededor de sus muñecas. En el momento en que esos brazaletes dejaron sus muñecas, un reiatsu abrumador explotó desde su cuerpo. Shioin no dijo una palabra, pero a juzgar por su expresión facial, estaba en shock. ¿Qué demonios? El reiatsu que emanaba del rubio hizo que todos sus sentidos le advirtieran de un peligro mortal. Un instante después, su expresión de asombro se transformó en una sonrisa desenfrenada. ¿Sí? De eso hablo. Ven. Gritó Chika mientras se lanzaba contra Naruto, con la espalda de su ropa explotando por la enorme liberación de energía espiritual. Muéstrame la fuerza que te permitió matar a un capitán en Rukon. Naruto también atacó con un paso relámpago, y ambos se encontraron en el centro, chocando sus antebrazos en una competencia de fuerza física pura en lugar de la habilidad de Akuda. Para sorpresa del capitán, fue lanzado hacia atrás violentamente, incapaz de resistir ni un segundo ante la fuerza física del rubio tras liberar sus limitadores. Una hora después, Naruto y Chika pusieron fin a su pelea, tendidos en el suelo con los brazos y las piernas extendidos por el agotamiento. Aunque Naruto tenía la ventaja en fuerza bruta, la velocidad de Chika era inigualable. No podían determinar un vencedor sin atacar con la intención de matar, pero se abstuvieron de hacerlo. Después de todo, era solo un combate de entrenamiento, no una batalla a muerte. ¿Por qué has estado conteniendo tu poder todo este tiempo? Preguntó el hombre de piel oscura con dificultad mientras jadeaba en busca de aire. ¿Qué sentido tendría presumirlo? ¿Para que me sigan más ojos? Eres imposible. Nunca he conocido a nadie tan paranoico como tú. Dijo Shioin consternado. Oye. Hablo en serio. Créeme, alguien me está vigilando. Shioin hizo una mueca y sus huesos crujieron en protesta mientras se sentaba para mirar a Naruto. ¿Cuántas veces lo he comprobado a lo largo de los años? Incluso aposté a mis hombres para que se ocultaran y te protegieran. Soy el líder de la fuerza sigilosa, pero no he podido encontrar a nadie espiándote. ¿Pero tú sí? Confío más en mis instintos que en tu capacidad de detección, replicó Naruto. Mis instintos nunca me han traicionado. Nunca. No tienes remedio, dijo Chika, sacudiendo la cabeza consternado. Con tu talento, ya podrías haberte convertido en teniente. Quizás incluso en capitán. Pero estás eligiendo ser cojo sin ningún motivo. Como miembro del GOTEI 13, Naruto tenía los mismos deberes que cualquier otro Shinigami. Patrullar el reino humano y el Rukongai, matar Rojous y proteger a los inocentes. Quizás se debía a que Shioin aún temía que Naruto se rebelara si le permitían entrar al reino humano, pero incluso después de 10 años, nunca lo habían enviado a patrullar el reino humano. Solo había trabajado en el Rukongai.
Varios días después de su pelea de Akuda contra Shioin Chika, Naruto fue asignado a patrullar uno de los distritos más remotos del Rukongai. Su compañero, un joven de pelo castaño hasta los hombros atado en una cola desordenada, se quejó con voz quejosa cuando el teniente les entregó la misión. «Ay, hombre, ¿por qué tenemos que patrullar ese lugar apartado?» Cuanto más remoto era el distrito de Rukongai, más larga era su misión y menos divertida también. La mayoría de los Shinigamis querían ser asignados a los distritos más cercanos al Seireitei, ya que allí casi nunca se producían ataques de Oyou, así que pasaban la mayor parte del tiempo en bares o relajándose con escoltas. También hay gente viviendo en ese lugar. Personas que son vulnerables a los ataques Oyou, dijo Naruto en un tono como si estuviera hablando con una persona con discapacidad mental. Siempre estás tan rígido. ¿Alguna vez te diviertes en tu vida? Naruto no se dignó a responderle y siguió adelante con un shunpo, paso destello. Oye, espérame. Había que decir que el Rukongai era enorme. Incluso usando shunpo para viajar, Naruto y su compañero tardaron casi 5 horas en llegar al distrito 308 del Rukongai. En el camino, Kenji, el joven de la cola de caballo, intentó hacer una pequeña charla varias veces, pero Naruto no lo entretuvo. ¿Qué se te metió por el culo y murió? Murmuró Kenji en voz baja, tan bajo que solo él pudo oírlo. Aunque el rubio había sido parte del segundo escuadrón durante una década, no se había permitido acercarse a ninguno de sus compañeros porque el paso del tiempo no había embotado su memoria. Debido a que su altísima energía espiritual hacía que la gente común se enfermara en su presencia, solía soñar con ir al Seireitei. Los Shinigamis eran fuertes, y todos en el Seireitei poseían una gran energía espiritual. Su esperanza era vivir una vida normal, rodeado de amigos y camaradas, como en su vida pasada. En definitiva, Naruto era una persona sociable a la que le encantaba estar rodeado de gente. Siempre había odiado estar solo. Por desgracia, el destino frustró sus planes. 10 años atrás, los Shinigami masacraron a todos sus amigos y lo dieron por muerto también. Niños, mujeres y ancianos. Todos fueron asesinados sin piedad. Naruto nunca había olvidado la visión de sus cadáveres esparcidos por todas las calles del pueblo o la risa psicótica de la capitana Shinigami cuando lo apuñaló con su zanpakuto y lamió la sangre de su rostro. No podía ser amigo de un Shinigami. No mientras la herida aún estuviera abierta, no mientras su odio aún ardiera. 4 días después, la misión de Naruto y Kenji llegó a su fin. Para alegría de Kenji, no se habían topado con ningún Oyou, y los grupos de bandidos y otros malhechores sabían que no debían causar problemas a otros mientras un equipo de Shinigami estuviera cerca. Los 4 días transcurrieron en paz, sin incidentes fuera de lo común. Ahora, era la tarde de su 4.º día de patrulla, y era hora de regresar a Seireitei. Vayan sin mí, dijo Naruto. Los alcanzo en media hora. Tengo algo que hacer. Harto de la indiferencia de Naruto hacia él durante los últimos días, Kenji simplemente se encogió de hombros y se fue sin siquiera despedirse. Una vez que el joven Shinigami desapareció, echó a correr en dirección contraria. Si Kenji hubiera visto su velocidad ahora, se habría sorprendido al darse cuenta de cuánto tuvo que contenerse Naruto para correr a su mismo ritmo durante los últimos días. Unos minutos después, el rubio cruzó los límites del distrito 308 y entró en el distrito 309 de Rukongai. Era su distrito, la región de Rukongai donde vivía antes de la masacre. Pronto, Naruto llegó a la aldea. Como si la matanza de hacía 10 años hubiera sido solo una alucinación, el pueblo se encontraba en perfecto estado y contaba con una población de casi 300 habitantes. Obviamente, no eran las mismas personas. La razón por la que las almas del Rukongai albergaban la ilusión de que los Shinigami eran los defensores de la justicia y sus protectores era que el Gotei 13, en general, no los atacaba sin motivo. Los Shinigami se centraban en exterminar a los Oyous que se infiltraban en la sociedad de almas. Pero si necesitaban hacer algo terrible, el Gotei 13 siempre se centraba en lugares remotos, y eran muy eficientes a la hora de limpiar sus desastres. Esta aldea en particular había sido reconstruida y nuevas almas se mudaron a vivir allí. Algunas renacieron en Rukongai después de morir en el reino humano, mientras que otras simplemente se mudaron de pueblos y distritos vecinos. Dejando escapar un suspiro, Naruto lanzó una última mirada a la pacífica aldea antes de alejarse, dirigiéndose hacia los campos ubicados al oeste del asentamiento. Una gran cantidad de rocas se habían apilado en una pirámide de 10 metros de altura. Era un monumento bastante rudimentario que Naruto había erigido en memoria de quienes habían perdido la vida a manos de los Shinigamis.
Personas anónimas que a nadie le importaban, a nadie más que a él. Sabía que sus almas no habían desaparecido del todo y que habían reencarnado en el mundo de los vivos. Sin embargo, para él, sus amigos habían desaparecido. Incluso si, por algún milagro, se reencontraran en el futuro, ya ni siquiera lo reconocerían. Las almas del Rukongai perdían toda su memoria al reencarnar en el reino humano. Al detenerse frente al monumento funerario, Naruto sacó un pequeño pergamino del bolsillo interior de su Shiakuso y se agachó para desplegarlo en el suelo cubierto de hierba. Al colocar la palma de la mano sobre el pergamino, apareció una varilla de incienso con una columna de humo. Durante los últimos 10 años, Naruto había logrado recrear los pergaminos de sellado de su vida pasada mediante el uso del Kido. Una pequeña llama parpadeó en la punta de su dedo índice, encendiendo el incienso, y lo metió en el brasero ubicado frente a la pila de rocas. Un momento después, colocó la palma de su mano sobre el pergamino una vez más, y un tazón de ramen humeante apareció encima del pergamino con otra columna de humo. Rin, Kai. Sé lo mucho que solían amar el ramen, dijo en voz baja mientras colocaba el tazón al pie del brasero. Tío Jin, esta es la carne de jabalí que te encantaba cuando estabas vivo. Uno por uno, Naruto comenzó a decir los nombres de sus amigos muertos y a sacar varias ofrendas de su pergamino de sellado. En cuanto a ti, tía, sus palabras se detuvieron abruptamente cuando sus instintos le gritaron que se arrojara a un lado. El tiempo pareció ralentizarse ante la percepción de Naruto mientras se agachaba y rodaba, dándose la vuelta para ver una distorsión espacial en el aire que solo le faltaba un centímetro para alcanzar su rostro. El ataque no alcanzó su objetivo, pero la fuerza detrás de él era tan ridícula que la gran pila de rocas salió volando y todas las ofrendas que Naruto había traído para sus amigos muertos fueron pulverizadas. El rubio todavía estaba en medio de su movimiento de balanceo cuando empujó su palma hacia el atacante invisible y gritó: A263. Raiko. Un rayo apareció en la palma de su mano y se produjo una explosión masiva. La tierra se quebró, el cielo se estremeció y un trueno ensordecedor casi reventó los tímpanos de todos los habitantes de la zona,